Hola amigos queridos, estoy nuevamente con ustedes y ahora me acompaña Roberto Palomino. Él ha sido mi profesor de Reiki hace 9 años más o menos, Más o Roberto. menos, sí. Bienvenido y gracias por Encantado de estar estar aquí, aquí. Sofía. Un Qué gusto gusto estar aquí. verte. Igualmente, después de muchos años. Después de muchos años. Roberto, sé que has viajado un montón. Tú en aquella época me enseñaste Reiki, el Reiki Usui. Luego ahí nomás te fuiste a Argentina a seguir un curso. Has estado por muchos países. Cuéntanos, ¿qué has aprendido? ¿Qué tienes para aportarnos? A ver. Bueno, en el proceso de aprender Reiki, que tiene que ver con canalizar energía a través de las manos, me di cuenta que había muchas experiencias que no solamente estaban identificadas con sanar el cuerpo físico, sino que había una relación dentro de la parte emocional, la parte mental, y a veces también tenía que ver con un sistema de vida o un estilo de vida. Entonces primero entré a la parte de constelaciones familiares, empecé a estudiar la parte de las emociones, a veces por qué entran en conflicto. Y en cierta forma había una relación, ¿no?, entre enfermedades, cosas psicosomáticas y la forma como nos sentíamos, ¿no?, cómo vivimos, cómo experimentamos la vida. Entonces me di cuenta que había, por ejemplo, que no sabíamos qué hacer con el problema de las tristezas, cuando tenemos miedo, tenemos rabia, no sabemos dónde experimentar o no sabemos cómo canalizar esto. Entonces empecé a estudiar, a profundizar en esta parte y ahí encontré un montón de detalles que tenían que ver con el uso de energía, porque a veces cuando hacíamos sanación las personas empezaban a hacer como especie de crisis de curación, o sea... ¿Crisis de curación? Es como una reacción del cuerpo ante algo que recibe, ¿no? Entonces, si estimulamos con energía en puntos vitales, los hindúes, por ejemplo, le llaman chakras. Ajá. En Japón le llaman puntos vitales. Entonces había como una forma de expresar el cuerpo, algo que hoy llaman como memorias emocionales. Ajá. Y estas cosas salen como experiencias que se expresan, ¿no? Y las personas a veces experimentan esto de una forma aparentemente incómoda. Entonces, ¿cómo abordar a la persona? ¿Cómo ayudar a la persona? ¿Cómo acompañar a la persona en ese proceso, ¿no? Ajá. Que algunos lo viven como esto que identifican de crisis curativa, ¿no? Y has mencionado algo llamado constelaciones familiares. A ver, cuéntanos, ¿qué cosa es una constelación familiar? Bueno, tiene que ver básicamente con los roles que nosotros establecimos en nuestra familia desde el momento que empezamos a convivir con nuestros padres, y a veces ocurren experiencias que en cierta forma como que nos chocan o nos hacen experimentar emociones muy profundas. Por ejemplo, puede ser la experiencia de abandono. Ajá. ¿Sí? El tema es que nosotros cuando somos niños, claro, vivimos una experiencia intensamente y en cierta forma nuestra biología está teniendo como un proceso de cambio, de transformación. Si experimentamos continuamente algo en nuestra familia en relación a dos figuras importantes como son papá y mamá, Ajá, algo en nosotros está cambiando, en nuestra parte emocional, nuestra parte mental, nuestra parte biológica también. Muchas veces se inician con las experiencias emocionales que no llegamos a superar. Y ahí, bueno, entendí que el orden en el sistema familiar era muy importante y a veces habíamos hecho como quiebres o cosas que no habíamos superado en nuestra historia familiar. ajá. Y constelaciones sí, me ayudó a ver una forma más profunda de cómo hacer para aceptar, ¿no?, todas las experiencias que a veces nos han dolido muchísimo. Ajá. Y la relación que hay con nuestros padres, que en este caso prácticamente son los que nos influyen muchísimo. Claro. Para las buenas experiencias que se hacen nuestras fortalezas, Ajá. y eso también pasa en nuestra parte energética, pero también ocurren con las cosas que no llegamos a superar, pues se convierten como en nuestra parte vulnerable. Ajá. Entonces, esa parte de las constelaciones pues era como una mirada para ordenar, ¿no?, toda esa parte de nuestro árbol, nuestro sistema familiar, cómo está definida por nosotros, pero desde cómo lo sentimos cuando éramos niños. En cierta forma nosotros crecemos, bueno, aparentemente maduramos, pero parece que una parte de nosotros, que es nuestra parte emocional, como que no logra trascender, como que no logra madurar. Entonces ahí hay que volver a veces al pasado, pero no para
revivirlo y para sufrir, es para volver a experimentar lo mismo y liberar esas emociones que quedaron en cierta forma estancadas, atrapadas. Claro. Y es como algunos identifican hoy el resentir, ¿no? Volver a sentir las experiencias, pero que ahora puedan liberarse. Hay muchas cosas que quedamos y nos quedamos guardados con un montón de cosas. Y por eso es que hay emociones que a veces salen en descontrol en nuestra vida. No sabemos cómo manejarlas, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, solo sabemos que están desbordadas o tenemos reacciones muy impulsivas o simplemente no las controlamos, no las manejamos. Es producto de una historia que todavía no hemos terminado de sanar. Esa parte, la familia es muy importante, pues. Y por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de una persona en cuya familia no ha habido violencia y la persona a veces reacciona de una manera violenta? ¿Tendría que ver con otras vidas? Pongo un caso, por ejemplo, una vez había una paciente que me decía, yo tengo un problema con mi esposo. Él tenía como 25, 30 años de casados, pero había un detalle. Cada vez que que los dos iban a una reunión y él, por ejemplo, tomaba ocasionalmente, ocurría un tema que ella no sabía por qué empecé a sentirse estresada, tensa, malhumorada, como que era algo que no lo podía aceptar, no lo podía manejar con él. Terminaban peleando siempre por el mismo tema, no por otras cosas, siempre por eso. Entonces, ¿qué pasaba en su historia? Que ella creció en una familia donde el papá era alcohólico. Cada vez que venía, entonces había violencia, había cosas fuertes, muy desagradables para ella. Ella guardó esa experiencia como un rechazo. Entonces ella decidió, por ejemplo, no tomar nunca una gota de alcohol. Pero ¿qué ocurría cuando ella observaba que una persona importante en su vida empezaba a tomar? Y no tomaba un montón, o sea, simplemente tomaba ocasionalmente. Pero ¿qué ocurría? Ella lo vivía como si estuviera en su pasado. Claro, la misma angustia de la infancia. Exactamente. ¿No? Es como trasladar esa parte no sanada, no resuelta y traerla al presente. Pero había una persona que no estaba tomando igual como lo hacía su padre. Simplemente le recordaba esa actitud, esa forma de tomar, que no era nada fuerte, parecía que activaba algo en ella. Entonces el proceso de darse cuenta, de identificar, por ejemplo, cómo es que esto realmente le estaba afectando y que no necesariamente tenía que ver con su pareja, sino con una historia en su pasado que no lo había resuelto. Y entonces cuando llega a identificar que venía de su padre, o sea, no era con el esposo, ¿ahí qué es lo que ocurre? Bueno, es lo que llamamos hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué se repite? ¿Por qué siempre las mismas reacciones? ¿Por qué siempre la misma parte, o sea, parte reactiva? Porque en cierta forma hay como que el mecanismo de que alguien hace algo y eso activa una emoción que yo no he resuelto. Cuando nos damos cuenta tenemos la oportunidad de como de desconectarlo. Y eso significa sentir lo que realmente estaba experimentando cuando en este caso era niña, ¿no? Claro, pero ya, entonces cuando uno nota eso, entonces ya el siguiente paso sería que la mujer ya deje de afectarle que su esposo tome. Ya, primero dejar de prestar atención. Lo otro es volver a experimentar eso para ver cuál era la necesidad, en este caso de ella siendo niña. ¿Qué quería hacer? ¿Qué necesitaba para que realmente ese acto de violencia para ella no siguiera? Porque es como si su mente o su inconsciente, su estado emocional, parece que todavía estaría enganchado a ese momento, ¿no? Entonces la necesidad tiene que ver con qué necesito realmente, ¿no? ¿Qué necesito experimentar? ¿Qué necesito decir? ¿Qué necesito sentir? ¿O qué necesito expresar para yo darme cuenta que realmente esta experiencia ya lo he sanado, lo he superado? Y a veces puede ser, aunque a veces el papá, por ejemplo, ya está muerto, pero para ella su inconsciente era como que estuviera ahí. Entonces algunas dinámicas, por ejemplo, de hablar con el papá, ¿sí? Pero ella siendo niña, ella experimentando el momento, la violencia, la tensión, la angustia que sentía y decir esto, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo hace para que la persona llegue a ese estado? ¿Una relajación profunda, una especie de hipnosis? Bueno, en eso me ayudó mucho la formación en coaching, ¿no? El coaching tiene que ver mucho con lo que son preguntas importantes. Claro, ¿no? precisas, claro. Esas preguntas a veces es como ir a
Normalmente, mira, cuando uno tiene un momento, una experiencia que nos afecta, pasa un detalle. Casi siempre hablamos de las circunstancias externas. ¿Sí? Ajá, Lo claro. que ha ocurrido, que ha pasado, pero es bien superficial. Difícilmente decimos cómo nos sentimos, o eso cómo me hizo sentir a mí. Una cosa es decir, me hicieron daño, me hicieron esto, me hicieron aquello, pero difícilmente decimos, yo me sentía triste, o yo sentía rabia, o yo tenía miedo, no sabía qué hacer en ese momento. Claro. Y esa es la experiencia que más necesitamos contactar. Entonces, las preguntas son como, si alguien relata algo, por ejemplo, y bueno, ¿y tú cómo te sentías en ese momento? ¿Qué estaba pasando dentro de ti? Eso, porque a veces después de un momento, de un evento que vivimos, es como que nosotros tenemos un cambio en nuestro carácter, nuestra personalidad, en nuestra actitud, y es un tema que a veces no nos damos cuenta. No sabemos lo que está pasando ahí. Entonces, contactar con el momento y liberar y expresar lo que para nosotros era importante decir, es como una experiencia de liberación o de sanación. Pero hay preguntas que son sencillas, pero a veces son muy fuertes, ¿no? Claro, que pueden ser muy sencillas, pero para la persona pueden ser muy fuertes. Claro, alguna vez una señora, por ejemplo, mencionaba de que decía esto, ¿no? Literalmente, me he dado cuenta que yo manipulo a veces la vida de mis hijos. ¿Pero por qué decía eso? Porque toda mi vida me dediqué a ellos. No hubo otra cosa más en mi vida que ellos. Ellos han crecido, mi esposo falleció, se casaron, se fueron de la casa y yo no sé qué hacer con mi vida. Entonces, ¿qué hago? Llamo por teléfono reclamando siempre, diciendo lo mismo, no se acuerdan de mí, siempre me hacen lo mismo, nadie viene a verme, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Fue doloroso para ella darse cuenta de su verdad. No supe hacer más cosas en mi vida, no me dediqué a hacer más cosas en mi vida. Y hay una idea ahí, ¿no? En cierta forma, es como que la verdad nos sana, eso también lo decía Jesús, ¿no? Claro. Busca la verdad y ella te hará libre. Claro. Pero a veces darse cuenta de la verdad es como difícil de aceptar, o a veces duele o cuesta mucho, pero en cierta forma es lo que nos compensa a nuestra biología, nuestro campo energético, nuestro campo emocional. Es como que necesita mucho de nuestra coherencia, pero interna. Coherencia interna. Y eso es ser coherente con uno mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los locos no enferman? ¿Por qué los locos no enferman? ¿No? Ya. Bueno, están libres de estrés. Okay. Comen cuando tienen hambre, duermen cuando tienen sueño, no les importa lo que haga, piense, diga o califique el mundo, lo que está afuera. Entonces parece que su biología responde, porque si están tan expuestos a tantas bacterias, imagínate, o sea, en cierta forma su sistema de inmunidad ha elevado tanto ese nivel de protección que pueden responder a tantas cosas que están expuestos. A veces atraviesan invierno, distintos climas y no enferman. Sí, pues. ¿Sí? Otro detalle, ¿por qué los animales domésticos tardan más tiempo en curarse que los que están en la calle? ¿Por qué? Hay un tema que se llama el instinto de supervivencia, y eso es cuando hay un contacto con las experiencias que muchas veces nosotros las evitamos. Ya. Hablamos de los seres humanos, evitamos a veces afrontar experiencias que en realidad nos pueden ayudar a tener fortalezas, ¿no? Claro. Entonces se desarrolla dentro de nosotros, vamos a decir, una estructura emocional, una estructura energética. Si hablaríamos a nivel de puntos de energía, un punto energético es el chakra de raíz o la base, y ahí está definida el tema de la supervivencia. Y esto es cuando atravesamos algo, desarrollamos una fortaleza. ¿Sí? Si en un momento tengo que vivir una experiencia de más tristeza, pues yo qué diría, no evitarla, vivirla, sentirla, experimentarla, y de esa forma nuestro cuerpo libera algo, ¿sí? Es como que libera algo, una fuerza, una fortaleza para compensar esa experiencia. El detalle más común es cuando nosotros tenemos identificadas cada cosa que experimentamos fuera de nosotros. Es como cuando echamos la culpa a todo lo que está fuera. Todo el mundo tiene la culpa y yo no me hago responsable de nada, ¿no?
¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo soy una víctima de una cosa, de otra cosa, y de otra, y de otra, y de otra, entonces, ¿qué oportunidad tengo yo para modificar y cambiar si supuestamente lo que viene de afuera es lo que me afecta, lo que me daña? ¿Cómo yo cambio y hago el cambio desde adentro? Entonces, ¿qué necesito? Es, bueno, ¿eso cómo me hace sentir? ¿Esto cómo me ha dolido? ¿Esto cómo me ha afectado a mí? ¿Qué ocurre dentro de mí? Entonces ahí se puede modificar, cambiar, mejorar, reestructurar, rediseñar, y ahí se pueden aplicar todas las técnicas, sean de sanación, de coaching, de constelaciones. Ahora hay muchas en realidad, ¿no? Sí. Yo aplico a veces las flores de Bach, aplico la imposición de manos, hago el coaching, o a veces las dinámicas para que las personas entren en contacto con su propia verdad. A veces no es fácil, a veces es incómodo. Es incómodo, pues, porque en realidad todos estamos diseñados para pensar justamente así, ¿no? Que todos los demás tienen la culpa menos uno. Y todos los demás sí, pero también uno tiene la responsabilidad cuando uno aguanta o deja pasar las cosas y todo eso. Sí. Entonces, pero también eso tiene un motivo. O sea, hay que ver dónde está el origen. El origen a veces se remonta mucho a nuestra historia familiar. En ese aspecto las constelaciones hacen un apoyo fabuloso, ¿no? Porque significa abordar, ver, reconocer qué pasó ahí con nosotros. Mucha gente se olvida o ni se acuerda de experiencias que las vivió de una forma intensa, muy fuerte. Entonces ahí hubo como un bioshock, o sea, algo que ocurrió y creó una reacción, ¿no? Un cambio dentro de nosotros, pero es inconsciente. Es inconsciente porque... Imagínate un niño que vive violencia en su casa, en su hogar. Entonces el niño, como no tiene idea, razonamiento para procesar eso, el niño percibe mucho a través de su campo emocional. O sea, si percibe que hay violencia, tiene dos opciones, ¿no? Es como un mecanismo de defensa que tiene que hacer. O copia el mismo patrón, o sea, se vuelve violento, o de repente se va a un rincón, o siempre está retraído. Tanto una actitud como otra es un mecanismo de defensa. De defensa, claro. Pero el problema viene cuando nos quedamos con esos mecanismos de defensa. Se quedan adheridos a lo que después llamamos nuestra personalidad. Y de adultos nos identificamos muchísimo con la personalidad. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros, no? Sin poder saber, como tú dices, ¿no? ¿Dónde está el origen? No lo sabemos. ¿Dónde empezó? Tampoco lo sabemos. ¿Qué está pasando en mi campo emocional? Tampoco lo sabemos. Lo único que hacemos es señalar afuera porque creemos que las cosas malas, difíciles, problemáticas, vienen de afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos eso? Aprender a ser responsable de las cosas que hemos empezado a experimentar, llamadas buenas o llamadas malas. Si yo puedo aceptar algo y, por ejemplo, decir, bueno, esta situación, este problema, lo he atraído, lo he creado, consciente, muchas son inconscientes, ¿no? Claro. Ya en el momento que digo, bueno, lo acepto, soy responsable de esto, ya desde ahí yo me empodero. Claro, pues porque aceptar la Claro, yo responsabilidad ya tengo el poder de claro. cambiarlo. Si yo he creado esto, entonces yo lo puedo cambiar. O sea, se parte muchas veces desde ahí. Pero a veces en el tema terapéutico no hay claridad, ¿no? Las personas pueden pensar que algo malo les ha pasado. Que se han enfermado es por un capricho del destino. O mala suerte, porque claro. Pero nadie ve los hábitos, el estilo de vida, nadie ve la forma como experimentamos o cómo acumulamos las experiencias dentro. No, pues no, casi siempre pensamos que hay algo fuera de nosotros que ha caído como si nosotros fuéramos justo las víctimas y ya, te agarró a ti, ¿no? Ya. Muy bien, entonces en unos minutitos vamos a regresar para que nos cuentes un caso así fuerte que hayas tenido. Así que no se nos vayan y ya regresamos en unos segunditos. Muy bien, estamos aquí nuevamente con ustedes y me acompaña Roberto Palomino. Y ahora cuéntame alguna experiencia fuerte que hayas tenido, dramática, no sé, algo que recuerdas. Bueno, yo recuerdo una experiencia que marcó bastante la forma terapéutica como hacemos los tratamientos. Me recuerdo que una vez un caballero me llamó y me dijo, por favor, ¿puedes ayudar a mi cuñada que está con un problema de cáncer, ¿no? Tiene un cáncer terminal? Entonces, como estaba en coma, entonces íbamos a su casa, ¿no? Por San Miguel. Entonces él la recogía temprano,
fui a la primera sesión, estuve más o menos 1 hora Ya. dando tratamiento con energía. Bueno, no pasó nada, ella seguía ahí. Al día siguiente volvimos otra vez. En la segunda experiencia hubo algo, ¿no? Como que la persona había reaccionado, un poco como despertó. Entonces me miró y me preguntó quién era yo, qué estaba haciendo. Entonces le expliqué un poco. ¿Reaccionó? Sí, o sea, como que despertó, ¿no? ¿Despertó un poco? Sí, sí, sí. ¿De- Despertó así, estaba un poco claro, como si Claro, estuviera te dormí soñolienta, ¿no? despierta, claro. Ya. Eso, entonces yo le iba hablando y le iba diciendo, mira, estamos ayudando tu cuerpo con energía para que tu cuerpo pueda mejorar, sentirse mejor, tenga más fuerza o fortaleza, ¿no? Entonces ella mencionaba y dijo, mira, que tenía una experiencia como que entraba un calor en mi cuerpo, como que había algo, no sé, como una luz que pasaba, ¿no? Como que me quería despertar de esto, podía parecer que estaba como un sueño, ¿no? Ajá. Entonces, y después, bueno, como que se vuelve a dormir. Entonces, cuando yo termino la sesión, salgo de esa casa, yo pienso y digo, ¿no? Esta persona se va a curar. Ya. O sea, como que te vino una Yo dije, ¿no? sensación, claro. Yo pensé, ¿no? Ya. Pues, esa persona se va a curar, ¿no? Salgo de ahí de la casa, entonces al día siguiente ya me levanto temprano, espero la llamada del señor, bueno, me llama como a las 7 de la mañana y me dice, mi cuñada falleció anoche. Ya. Pero la primera reacción que tuve Ujú. era como, entonces un poco angustiado, un poco Ya. preocupado, dije, llamé a mi instructor maestro, le digo, mira, ha pasado todo esto, le digo, ¿no? Ujú. Mira lo que ha pasado, mira cómo se ha desarrollado esto, he hecho esto, porque yo decía, ¿habrá pasado algo malo? Entonces él me dijo algo, nosotros no resolvemos problemas, no es que nosotros nos hacemos cargo de las cosas que las personas mismas a veces han desarrollado, ayudamos, apoyamos, somos canales, somos Ajá. intermediarios, pero no sabemos qué experiencia debe tener cada persona. Claro. Yo pensé racionalmente que tendría que pasar algo, Ujú. pero, y él me dijo algo, ¿no? Me preguntó y me dijo, ¿tú sabes lo que es irse dignamente de este mundo? Entonces esta persona sí, pues ya tenía, en realidad le habían dado 3 meses de vida, Ajá. ella ya tenía 6 meses en coma, o sea, date cuenta 6 que meses por en alguna coma. forma ella Ya. como que no se iba, no salía, tampoco Ya. puedo decir que vamos a hacer una terapia para que la persona se vaya o no, porque no está determinado. Pero sí ocurre, Y a mí me ha enseñó pasado, mucho claro. eso, ¿no? Me Ocurre, enseñó claro. porque nosotros no dirigimos a veces en nuestros deseos Ujú. algo, ¿no? Claro. El proceso de liberación de una persona a veces es muy distinto de una o con otra. Pero me dijo, esa persona se ha ido en paz. Claro. Quizás era lo que necesitaba para salir y sentir esa tranquilidad, sentir esa paz. Ya era la forma de repente de decir, ya puedo partir, ya puedo salir. Sí. Esa experiencia fue que marcó porque me di cuenta que siempre a veces nuestro ego entra y piensa, dice y bueno, seguramente algo va a pasar, pero es nuestra parte racional. En realidad nosotros no determinamos cómo o de qué forma va a curarse, a sanarse una persona. Hay personas, como te decía hace un momento, hacen crisis. Ajá. Y hay personas que quizás su proceso de recuperación es progresivo. Claro. Sí, es Sí pasa, diferente. es que lo que pasa es que, bueno, en mi caso, hay un caso muy similar, pero la persona ya tenía como 1 año en coma, y lo peor de todo es que, o sea, ni se iba, o sea, ni se iba, ni desencarnaba, ¿no? Ni tampoco se mejoraba. O sea, no, estaba como que un limbo. Claro. Obviamente hay sufrimiento ahí, había sufrimiento. Luego de sesiones la persona logró irse en paz, justamente en paz, tranquila, y se fue en paz y su familia también ya quedó en paz porque dejó de sufrir porque veía a su ser querido en una cama tanto tiempo. O sea, no quiere decir que todas las personas fallecen, ¿no? Algunas se recuperan, Sí, también de hay hecho, grandes sí. recuperaciones, Claro. ¿ok? Pero como tú dices, pasa lo mejor que Sí. puede ocurrir para esa persona. ¿Y alguna vez te ha pasado? A mí me pasó que estaba haciendo Reiki a una chica y comenzó a hablar en otras lenguas y se alteró y ¿te ha pasado a ti alguna vez? Bueno, yo creo muy poco la verdad, pero un par de veces sí. Ya. Yo trataba de primero observar exactamente qué cosa puede ser. Ajá. De hecho, yo ahora sé, un poco porque me inserté un poco en la psicología, Ajá. de que a veces hay experiencias que las personas las retraen tanto que a veces
se expresan de una forma un poco explosiva, ¿no? Y era como una especie de esquizofrenia. Y también hay personas que de verdad tienen una sensibilidad muy fuerte, muy grande, muy alta, y eso a veces es un poco complicado a las personas, porque las personas que no entiendan qué les está pasando, porque hay tantas manifestaciones en diferentes dimensiones, en el astral, en diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas tienen sensibilidad como si tuvieran contacto con otras formas, otras dimensiones, otros planos. Otra energía, claro. Y el tema es que si las personas no saben, no conocen lo que les está pasando, y nadie les entiende, y están en un entorno donde nadie puede entender y nadie les puede explicar qué está ocurriendo, claro, algunos llevan a la locura. Ajá. Imagínate eso, ¿no? O un niño que nazca con el tercer ojo abierto y pueda ver un montón de cosas, situaciones que están ahí. ¿Cómo va a experimentar? ¿Cómo va a procesar eso? ¿No? Necesita una guía, una ayuda, ¿no? Entonces realmente esas personas requieren de una guía, un apoyo, de alguien que los pueda orientar en ese camino, ¿no? Porque es difícil para las personas poder tratar de procesar esas experiencias si no lo conocen, ¿no? Claro. Para mí, un buen detalle es que si hay algo que nos da miedo, lo mejor es conocer de eso, saber de eso. Le perdemos miedo cuando sabemos de algo, o de eso que nos da miedo. Si me da miedo, digo, ¿cómo los desencarnados, los muertos, cómo es esto? ¿Me podrán dañar? ¿Me podrán dañar? Entonces empiezo a averiguar, ¿cómo funciona el plano astral? ¿Cómo es esa tercera o cuarta dimensión? ¿Será cierto que en realidad pueden afectarnos? Cuando sabemos que hay formas o leyes que no pueden entrar una con otra, entonces ya nosotros nos sentimos seguros. Y cuando hay emociones, por ejemplo, de seguridad, de confianza, se desarrolla un campo de energía, como que nos sentimos más protegidos. Estas formas energéticas que salen y brotan mucho de nuestro estado emocional, es lo que a veces se convierte también en nuestras formas psíquicas que nos protegen frente a un montón de experiencias que muchas veces estamos expuestos. De hecho que sí. Claro, estamos expuestos, claro, es cierto. ¿Y has tenido, por ejemplo, algún caso con algún niño, algún caso fuerte con alguna niña? Uy, sí, una niña, pero este fue un caso de verdad, no sé, fue muy emotivo, ¿no? Porque los padres, vinieron los que serían los tíos, la tía de esta niña se estaba tratando con terapias, entonces me mencionó si podía tratar a su sobrina, ¿no? Esta niña creo que tenía 4 años y medio y tenía leucemia y estaba ya como desahuciada. Entonces los padres no sabían qué hacer, ¿no? Si seguir con los tratamientos porque eran rigurosos, eran estresantes, ¿no? Para ellos. Y ver a su hija así. Pero había un detalle, ¿sabes? Esta niña, porque los padres estaban rayados, o sea, la niña despertaba y decía, ¿sabes qué? Ha venido a hablar Jesús conmigo. Pero, ¿qué cosa, no? Y le dice que ustedes no se preocupen, que todo va a estar bien, que estoy haciendo un proceso de unas experiencias que necesito yo vivir. O sea, esta niña, esta pequeña, les está hablando de una forma como para decirles, no se preocupen, ¿no? Aquí hay algo bueno detrás de todo esto, hay cosas que no lo van a entender y que hay un proceso que hay que seguir. Entonces los padres dicen, pero, y no era un sueño, eran varios sueños. Y cada vez les hablaba esta niña, pero les hablaba como para darle tranquilidad a los padres. Y ella decía que, bueno, se le presentaba en sueños. Entonces ellos no sabían qué hacer, no sabían qué decirle a ella. ¿Cómo negar la experiencia que ella está teniendo si se lo dice con tanta naturalidad? Entonces en un momento estos padres dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Seguimos con el proceso de tratamiento o bueno, también le estaban dando terapias alternativas a la pequeña, ¿no? Entonces decidieron acompañar a esta niña hasta su último día. Ella falleció, su voluntad de esta niña fue estar frente al mar, frente a la playa, ¿no? Ellos la llevaron, la cargaron, vio el mar, la playa, el sol, y bueno, ella falleció, ¿no? Se fue con ella, ¿no? Ellos dijeron, decidimos estar con ella hasta el último instante, ¿no? Porque se quedó también ella en casa, ¿no? Tenía una persona, un médico que las visitaba, los ayudaba, pero decidieron permanecer en la compañía. Este papá renunció a su trabajo para estar constantemente con ella.
Claro, Fue una experiencia claro, muy fuerte. difícil para ellos porque hasta ahora están en proceso de adaptar eso, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y la niña siempre les decía, les hablaba como si hubiera alguien ahí, ¿no? Bueno, es que así es, pues, es que realmente... ¿De dónde esta niña contactaba con Claro. eso? Si que venía un ángel y le había dicho esto, que no te preocupes, que tu proceso va a ser así, que van a venir a ayudarte, que después vas a ir a esto, así, a otro plano, a otro lugar. ¿Dónde, no? Estos padres no sabían qué hacer porque primera vez que tenían ese tipo de experiencia. Claro. Pero es que los ángeles existen. De hecho que sí. Claro. Entonces, esta niña fue un aprendizaje, ¿no? Hubo un maestro, hubieron guías, seres espirituales que intervinieron para que el proceso no sea tan sufrido. De que duele, duele. Claro. De hecho que Claro. sí, ¿no? Es un proceso. Ay, Roberto, de verdad qué bonita experiencia nos has contado. Y cuéntanos, por ejemplo, qué terapia estás haciendo actualmente, dónde te podemos ubicar. Bueno, nosotros estamos en el Centro para el Desarrollo Humano Refleja. La página web para los que quieran entrar es www.refleja.pe. Refleja.pe. ¿Sí? Los teléfonos de contacto es el 271-2236 y celular 9959-19313. Y ahora repite nuevamente los teléfonos. Teléfono 271-2236 y 9959-303. Muy bien, Roberto, gracias por venir, gracias por acompañarme en esta nueva aventura que estamos emprendiendo y te invitaré pronto. Y si tú tienes algún caso, algo que nos quieras contar, aquí estamos. Excelente. Gracias, Sofía. Gracias. A ti. Hasta la próxima. Hasta